Feliz sábado, queridos hermanos del distrito de Tirúa. Hoy me encuentro con una invitada especial. Su nombre es Carolina Gavilán, profesora del Colegio Adventista de Lota y evaluadora. Hoy nos va a acompañar en el repaso de esta lección número 5, llamada Solo la Biblia, sola Escritura. Les invito a orar. Inclinemos el rostro. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado que nos das, porque podemos, Señor, estar juntos a través de este video, repasando la lección, Señor, aprendiendo más de tu palabra, en la escuela sabática que es el corazón de la iglesia. Mi Dios, gracias, Señor, por las bendiciones que nos das día a día, y en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí presente con nosotros para poder guiarnos, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura de nuestro versículo clave de la lección de esta semana. Carolina, te invito. Feliz sábado, queridos hermanos. Estoy muy contenta de poder acompañarles en este repaso de la lección. El versículo de esta semana se encontraba en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos damos cuenta, ¿cierto? En este versículo nos muestra el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y nos vamos a ir dando cuenta, ¿cierto? A través del repaso de los diferentes días de la semana, cómo se sustenta, ¿cierto? Este argumento de que solo la Biblia es la autoridad para guiar nuestras vidas, para guiar nuestra iglesia. Así que vamos a ir comprobando, ¿cierto? A través de los versículos, cómo el Señor nos ha querido, ¿cierto? Esta semana guiar para que nosotros tengamos clara la validez que tiene la Biblia frente a cualquier otro libro. Muy bien, la primera parte que vamos a estudiar se llama la Biblia como norma imperante. Y primero vamos a comentar lo que decía 1 Corintios 4, del 1 al 6, en especial el versículo 5. ¿Qué nos dice el versículo 5? El versículo 5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, en este versículo estamos hablando, ¿cierto?, sobre esperar el momento adecuado, ¿cierto? El momento cuando Cristo venga y nos ayude a comprender todos los misterios. Y eso es importante, hay una palabra importante que se llama no especular. ¿Qué podemos hablar sobre la especulación? Sí, menciona, dice, porque este aspecto es tan crucial para nuestra fe. El que la Biblia sea una norma imperante, ¿qué quiere decir? Que es la norma que guía, en este caso, nuestra vida, nuestras acciones, nos permite, ¿cierto?, poder realmente creer en ella. Mientras que si nosotros, por ejemplo, leyéramos un versículo y luego de ese comenzáramos a especular o a sacar otras conclusiones, entonces, ¿qué nos invita la palabra de Dios? A que nosotros quizás hay cosas, ¿cierto?, de la Biblia que nosotros no vamos a comprender, pero no por eso debemos, ¿cierto?, juzgar nosotros o hacer declaraciones que no están en la palabra de Dios. Ya eso al contrario no nos haría dudar, ¿cierto?, hacer especulaciones o hablar a otras personas de lo que ni siquiera nosotros estamos seguros. Yo acá escribí que cuando nosotros podemos divagar, ¿cierto?, o pensar, incluso podemos llegar a creer que lo que hemos pensado es real y lo transmitimos a los demás y los demás se pueden confundir. Claro, para eso, Priscila, también es importante y la lección del día domingo nos dice que nosotros debemos complementar nuestro estudio. Dice que, por ejemplo, nosotros podemos apoyarnos del comentario bíblico, podemos apoyarnos de un diccionario si es que no entendemos alguna palabra. Dice que la historia también corrobora la palabra de Dios, la arqueología, ¿cierto?, comprueba de que realmente estos escritos fueron reales. Pero con la salvedad, ¿cierto?, de que todas estas cosas que nos complementan el estudio de la palabra de Dios no pueden ser superiores.
Ya no, Claro. no son una autoridad frente a la Biblia, al contrario, son ayudas complementarias, secundarias, dice la lección, que nos ayudan, pero que nunca van a ocupar el lugar de la Biblia. Claro. Eh, Como decía Martín Lutero, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Pasemos a la siguiente parte que vamos a estudiar, la unidad de la Escritura. La Biblia como un todo. ¿Qué podríamos comentar sobre la unidad? Bueno, ¿se imaginan, hermanos, que usted estuviese, por ejemplo, leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento y después cuando pasara el libro del Nuevo Testamento se contradijera todo lo que se ha hablado antes? ¿Cómo podría usted Sería realmente? chocante. Sí, yo creo que sí, ¿cierto? No, esa contradicción no nos permitiría creer. Y lo que nos menciona, ¿cierto? El día lunes es que la Biblia tiene una unidad, ¿cierto? Tiene una perfección en el orden, ¿cierto? Con el cual se fueron agregando más libros a la Biblia y Jesús también lo confirma. Él cita ¿cierto? El Antiguo Testamento, por lo tanto los dos son complementarios y son parte de la palabra de Dios. Dice en nuestra lección en el día lunes, no hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es uno. Y es nuestra norma de fe de etapa a etapa. No podemos solamente dedicarnos a estudiar el Nuevo Testamento y dejar de las enseñanzas del Antiguo Testamento como que estuvieran, como que son de otra época. No lo podemos dejar así. La claridad de la Biblia. La Biblia es clara. ¿Cómo podemos hablar sobre esta claridad? Yo acá subrayé una parte que dice, por lo tanto en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Ya, primero entonces sería cómo nosotros podemos buscar esa claridad o cómo podemos comprobar que realmente la Biblia, perdón, es clara en lo que está diciendo. ¿Cuál es la invitación primero? A que nosotros podamos leer la Biblia, ¿cierto? Claro. Porque quizás a veces hemos leído algún versículo aislado y decimos, oh, no, pero ¿qué querrá decir esto? ¿Qué habrá querido decir, cierto, el escritor? ¿O qué es lo que Dios nos querrá decir a través de este versículo? Entonces lo primero es que nosotros podamos leer la Biblia. No leamos pasajes aislados, ¿cierto? Sino que leamos la Biblia en su contexto, que nosotros nos hagamos también hacedores de la palabra de Dios. Lo otro, no podemos buscarla, ¿cierto? Con una actitud, ¿cierto? A veces de prepotencia o a veces querer buscar algo, ¿cierto? Como para poder comprobarle a otra persona, sino con humildad y pidiendo también el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque no es que nosotros, porque seamos estudiosos, porque tengamos altas capacidades, vamos a comprender más fácil la Biblia que otras personas. Se menciona también que la Biblia fue diseñada, ¿cierto? Sus escritos para que cualquier persona la pueda entender. Ya desde niños, gente más adulta, gente con mucho estudio, con poco estudio. Claro. O sea, no va a depender de eso, sino que la disposición también de nosotros a comprender la palabra de Dios. Y un corazón abierto a que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite. Es por eso importante que cuando nosotros, antes de abrir nuestra Biblia, podamos pedir la dirección del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a la verdad. También nosotros cuando estudiamos la Biblia podemos también complementar con el estudio, ¿cierto? Como lo hemos dicho, del diccionario, el comentario bíblico, y también podría ser de videos. Pero ahí tenemos que tener un resguardo, siempre cuidando que sean canales oficiales de nuestra iglesia adventista. Claro, porque a veces, ¿por qué hace tanto énfasis este día en que nosotros tenemos que apropiarnos de la escritura y estudiarla? Porque nosotros tenemos que tener una experiencia con el Señor, ¿ya? Y no podemos quizás querer aprender de la experiencia, solo de la experiencia de otro. Ya nos pasa también, a veces con los testimonios nos dice, no, pero es que no tengo nada, pero es que resulta que quizás no estoy teniendo una relación con Dios o quizás no estoy escuchando la voz de Dios. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia. Yo puedo complementar, escuchar a alguien que sabe más que yo, ¿cierto? Pero no puedo guiarme solamente por eso.
y que, es que él explica más clarito, ¿cierto? Podríamos decir, Claro. le entiendo mejor. No, pues también tengo que tener mi experiencia con la Biblia, porque a medida que yo quizá al principio no voy a entender mucho, ¿cierto? Pero después el Espíritu Santo me va a ir mostrando otro versículo, me va a llevar a otro libro de la Biblia y así yo voy a ir entendiendo, porque es muy enfático en decir que cualquiera, hasta un niño, ¿cierto? Con un corazón dispuesto podría entender la palabra de Dios. Claro. Eso se trata también de una madurez espiritual. Nosotros tenemos que ir adquiriendo una madurez espiritual y un estudio comparativo, un estudio profundo, no un versículo al azar, ni un capítulo y no indagar más allá, porque si yo no entiendo algo, tengo que esclarecerlo en el minuto, no dejarlo ahí. Por eso es que tenemos que también tener un tiempo para dedicarnos al estudio de la oración, no algo rápido de 5 minutos que me tengo que ir rápido para el trabajo, no. Sobre todo en este tiempo hermoso que el Señor nos está regalando, que podemos estar la mayoría en nuestros hogares, tenemos que darle el tiempo al estudio de la palabra. Vamos a pasar a la siguiente. La escritura interpreta a la escritura. Bueno, no es necesario que busquemos otro libro para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta así sola. Cuando nosotros estamos estudiando, podemos ir recordando otros versículos que nos dan a entender el contexto o las palabras que se están diciendo. Por ejemplo, en el lenguaje profético también. ¿Qué podríamos comentar sobre esta? Claro, aquí nos vuelve a hacer énfasis en que la Biblia es su propio intérprete, ¿ya? Que si bien podemos tener libros complementarios, en estricto rigor no son necesarios para poder entender la Biblia, sino que solo para complementarla, como decíamos. Si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos buscando un pasaje de la Biblia, muchas veces la misma Biblia nos guía a ir en busca de otro versículo que lo profundiza mejor, que abre un poco más la perspectiva, ¿cierto? Y aquí es muy importante que nosotros tengamos manejo de la Biblia, porque si queremos explicarle a otra persona, ¿cierto? A través de los pasajes bíblicos, nosotros también tenemos que tener conocimiento. Ya tenemos que manejar algunos versículos, ¿cierto? O por lo menos saber indagar un poquitito más. Es importante que nosotros podamos ir comparando textos, que a veces no nos quedemos con como decía Priscila, con un solo pasaje. En los evangelios, por ejemplo, nosotros vemos que se van complementando porque uno amplía más una perspectiva, otro me va mostrando otra, o quizás ve desde otra manera el mismo milagro o el mismo episodio. Entonces, de esa manera vamos armando un panorama un poco más claro de lo que estamos estudiando. Bueno, el espíritu de profecía también amplía lo que nosotros podemos estudiar de la Biblia, pero la Biblia por sí sola puede explicarse. Puede explicarse y debemos estudiar, como dice acá la lección, todo lo que dice la Escritura sobre un determinado tema. Sobre todo también cuando los líderes tienen que predicar o dar algún mensaje. La idea es estudiar en profundidad para que podamos llegar con un contenido más amplio y poder también ayudar a nuestros hermanos de iglesia. Claro, lo último ahí para hacer la conexión con el día jueves es que nosotros sabemos que existen temas que son muy controversiales, porque por ejemplo las demás iglesias no tienen esa creencia, cuestionan eso, y ahí la misma lección nos hablaba, por ejemplo, para explicar la doctrina del estado de los muertos. No podríamos, por ejemplo, citar un solo pasaje de la Biblia, sino que debemos lograr argumentar, ¿cierto?, a través de distintos pasajes de la Biblia lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el sábado también, todas estas doctrinas debemos manejarlas primero con la Biblia. Bueno, pasemos al siguiente día, donde dice sola escritura y Elena de White. Bueno, hemos estado hablando que la Biblia en sí sola puede darse a explicar, ¿cierto? Pero nosotros tenemos a Elena de White. ¿Cómo nos ayuda en esto?
Yo creo, cierto, que cuando estábamos estudiando la lección a medida que iban avanzando los días, no, nos hicimos esta pregunta también. Si estamos diciendo que es solo la Biblia, ¿qué pasa entonces con el espíritu de profecía, cierto? ¿Qué pasa con Elena de White? Y, pero la lección también nos da la respuesta, cierto, a ese interrogante muy importante, y es el hecho de que, cierto, nuestra profeta nunca se contradijo, cierto, con la Biblia. Ella misma nos muestra, cierto, a través de sus escritos, que la autoridad máxima, cierto, es la Biblia, que solamente ella, cierto, viene a ser una luz menor, ya un complemento, pero que nunca, cierto, sus escritos van a reemplazar la Biblia. Otra cosa importante que decía el día jueves es que no, o sea, como la validez, cierto, de un profeta no necesariamente es porque haya escrito un libro de la Biblia. Claro. En este caso nosotros sabemos, cierto, Elena de White no escribió un libro de la Biblia, cierto, sino que escribió libros complementarios, pero que apoyan a la Biblia y en ningún momento se contradicen con lo que ella dice. Bueno, para nosotros como adventistas, ¿cierto? No, la Biblia es nuestra máxima autoridad. Y también Elena de White lo dijo, nuestra regla de fe, de doctrina es la Biblia. Y ella es un complemento, una luz menor, que puede también ayudarnos a ampliar ciertas perspectivas o características de algunos personajes que nosotros no comprendiéramos a simple vista, porque claro, ella, al igual que los libros de la Biblia, las personas que lo escribieron, ella fue inspirada por Dios, pero ella es un complemento. Nuestra Biblia es nuestra única norma de fe y práctica. Claro. Entonces, ¿debemos apreciar sus escritos? Por supuesto que sí, ¿cierto? Dios también nos entregó a través de ella mensajes muy importantes para nuestra vida espiritual. Debemos apreciar sus escritos, debemos leerlos, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que tiene una función secundaria y que nunca van a reemplazar, ¿cierto?, a la Biblia. Claro. En conclusión, esta hermosa lección que hemos estudiado durante esta semana, tenemos una pregunta, dice. ¿Qué creencias erróneas tienen algunos porque solo analizaron algún texto de la Biblia selecto, en vez de estudiar todo lo que dice la Biblia sobre un tema? Por ejemplo, ¿qué textos o qué cosas controversiales tenemos? No sé si ustedes han escuchado, alguna iglesia hablan sobre el rapto secreto y se basan simplemente en un versículo. O también podemos hablar sobre los versículos que hablan sobre la comida, por ejemplo. Claro, que el Señor purificó todo, ¿cierto? Que ya no hay animales inmundos. Claro. Entonces vemos, ¿cierto?, que el estudiar solo un versículo apartado va a traer confusión, ¿cierto? Nos va a llevar a algo equivocado. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, como adventistas también del séptimo día, tenemos que estar firmes en ese sentido, en lo que creemos, conocer lo que creemos, saber dónde está, cómo defenderlo. Y por eso es tan importante estas lecciones que hemos estado teniendo, ¿cierto?, este trimestre, que nos invitan también a hacer un estudio más exhaustivo, ¿cierto? Porque a veces, como decía Priscila, estudiamos rapidito, ¿cierto?, por encima, porque esto ya lo conocemos. Si nos damos cuenta, quizás cuando vimos el folleto dijimos, la Biblia, pero si nosotros ya conocemos de la Biblia. Pero nos damos cuenta que podemos ir indagando, conociendo más cosas. El Señor algo nos quiere decir, ¿cierto?, a través también de este estudio. Así que nunca quizás miremos en menos algo que ya conocemos un poco, porque siempre podemos sacar algo nuevo. Y en este tiempo del fin que estamos viviendo, en que aún tenemos la Biblia, pero más adelante ya no la vamos a tener, es importante que ahora la estudiemos y la comprendamos y también la memoricemos. Porque sabemos que va a llegar un tiempo en que ya no la vamos a tener y el momento de estudiarla es ahora. La lección tiene acá un párrafo que dice: cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer de la Biblia nuestro todo. Y así, si nosotros nos empapamos de todos estos conocimientos, vamos a poder entregarlos a otros y cumplir la misión que nos dejó nuestro Señor, ¿cierto? Que es predicar a todos
a todo el mundo el Evangelio. Como conclusión podemos invitarles a estudiar. Que podamos seguir profundizando en nuestros hogares, a que también sepamos distinguir, ¿cierto? ¿Cuál es la voz de Dios? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos flojera, ¿cierto? No queremos estudiar o pensamos que ya sabemos todo, ¿cierto? Tenemos que entender que esos pensamientos no los pone el Señor en nuestra mente ni en nuestro corazón. Entonces, las herramientas, ¿cierto?, que busca Satanás es el desánimo, la flojera, y a veces también confundirnos con lo que creemos. Entonces tenemos que estar, para estar firmes en lo que creemos, tenemos que estudiar, hermanos. Así que la invitación, como decía Priscila, es a que sigamos estudiando nuestra lección, tenemos que seguir preparándonos y compartiendo con otros, porque no podemos estudiar, ¿cierto?, solamente para acumular conocimiento nosotros, sino que también para contarles a aquellos que todavía no saben esta buena nueva. Y sobre todo, como dijimos delante, al comenzar nuestro estudio, siempre pedir la dirección del Espíritu Santo. El Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Nosotros tenemos que reclamar esa promesa. Señor, no entiendo esto, envía a tu Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe, que yo pueda aprenderlo yo primero para entregarlo a los otros. Y también importante es que siempre sigamos los canales oficiales de la iglesia. Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien hacer caer. Y si nosotros nos desviamos y tal vez por decir, no, que yo no entiendo la Biblia, así que mejor voy a poner un video, sin darme cuenta puedo estar influenciando mi mente y contaminándola con cosas que a veces que no son doctrinas que nosotros tenemos como iglesia. Y que no están en la Biblia también. Claro. Que es lo que nos invita, ¿cierto?, en la lección de esta semana, que la Biblia sea nuestra autoridad, nuestro referente, nuestra norma de vida. Claro, así que ahí tenemos que dejar un pequeño advertencia. Cuidado con videos o cosas que circulan por internet, porque en este momento que no nos podemos reunir en la iglesia, el internet es el que está llevando el mensaje. Pero cuidado que algunos mensajes son intencionalmente erróneos, conducidos por Satanás. Así que les invitamos a todos y a todas a que sigan los canales oficiales de la Iglesia Adventista en la cual profesamos. Estoy muy agradecida del Señor porque pudimos hacer el repaso de esta lección junto a mi cuñada, Carolina, y le voy a invitar a Carolina que pueda despedirnos en oración. Muy bien. Por favor. Oremos, hermanos. Querido Dios, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, compartir con nuestros hermanos de Tirúa, porque también, Señor, nos permitiste repasar la lección de escuela sabática. Te damos gracias porque tú nos permites poder comprender la Biblia, Señor, y estar seguros de que ella contiene la verdad, Señor. Queremos rogarte que eso pueda ser también una realidad en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que la Biblia pueda ser nuestra norma de fe, de vida, y que podamos también poder practicarla, Señor. Ayúdanos para que podamos tener una mente dispuesta, un corazón dispuesto también a recibir tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender tus enseñanzas, Señor, y que tú puedas mantener alejado de nosotros, Señor, a Satanás, ya que él solo quiere, Señor, confundirnos, alejarnos de la verdad, Señor. Así que te pedimos que tú nos des una doble porción de tu Espíritu Santo si es necesario, Señor, para poder mantenernos firmes en nuestra fe, Señor, defender lo que creemos y compartir también con otros lo que creemos. Bendice a tu iglesia, Señor, en Tirúa, a cada uno de los hermanos, Señor, a sus familias, Señor, y permíteles seguir aferrándose cada día a ti. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a disfrutar de este sábado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.